Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de San Lucas capítulo 17. Todos van a ayudarme en el libro de San Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. Cuando usted toma esos versículos, hermanos, usted se los sabe de memoria, porque son dos relatos que están en el Antiguo Testamento y que son puestos, por ejemplo, para nosotros en esta hora. Dice el versículo 26 de San Lucas 17: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Segundo ejemplo, así como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Son dos ejemplos del Antiguo Testamento. Primer ejemplo, como fue en los días de Noé. Vamos a ubicarnos en la época del diluvio. De la creación al diluvio, ustedes saben que nosotros contamos, Cristo divide la historia y dice antes de Cristo y después de Cristo. Pero antes de Cristo 2000 años y después de Cristo 2000 años. Pero en el diluvio contamos desde la creación hasta que termina el diluvio y esos días posteriores. Y se dice año mundi, año de la creación del mundo. Habían transcurrido 1656 años, es una de las estadísticas o la cronología. Llevaba el mundo 1600, 1700 años cuando el Señor decidió ponerle fin a los antidiluvianos. Y hoy se presenta el ejemplo y dice: como en los días de Noé, así será cuando. En estos días, cuando el Señor se manifieste. Entonces necesitamos saber qué se hacía en esa época que hoy se está haciendo y cuáles fueron las problemáticas de ese tiempo que hoy se están haciendo. ¿Cómo afectó en el pasado y por qué esto llevó al desagrado de Dios y permitió que el mundo se destruyera? Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dice? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por las Escrituras tengamos consolación y tengamos esperanza. O sea, a nosotros las cosas que nos van a suceder no nos toman a quemarropa. Lo de nosotros ya fue una historia que se repitió y se repitió una vez y dos veces. A los antidiluvianos no se les dijo como fue en los días de antes. No, a ellos les tocó, aunque tuvieron personas que les ayudaron, nunca estuvieron atentos. Y yo quiero, mis hermanos, que ustedes me acompañen en el libro del Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6. Miren, hermanos, y voy a tomar unos textos. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la Escritura: y vio Jehová que la malicia de los hombres, dice esta versión, pero las otras versiones dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. ¿Cuál era un pecado de los antidiluvianos? La maldad. Los pensamientos de ellos eran constante a hacer el mal. Y esto desagradó a Dios. Dice, desagradó porque los pensamientos de ellos no era sino hacer el mal. La maldad era mucha en la tierra. Yo pregunto, ¿hay maldad en nuestro mundo? Hermano, nos hemos cansado de escuchar tantas cosas, tanta maldad. Miren, y ya no nos afecta. Murieron 20, murieron 30, sí, lleva el récord cuando murieron 50. Vio el Señor que la maldad era mucha,
Pero lea, hermanos, el versículo 11 de Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué cosa? Lo vuelve a repetir, corrupción. ¿Y qué más había? Violencia, violencia, hermanos. Me dijo un anciano el miércoles: pastor, usted es medio arisco para hablar de política. No, yo tengo mis convicciones, hermanos. Y si alguien piensa que yo me voy a parar aquí para decir qué hacer en el plebiscito, hermanos, está pero lejos de aquí a Shanghái, o sea, lejísimos. No, ese no es mi deber. Mi deber es decirle, hermanos, que nuestros días de hoy son como los días de Noé, difíciles. Que había violencia, hoy hay violencia. Que se está firmando un tratado de paz, yo tengo claro lo que dice la Biblia: cuando los hombres dijeren paz, ¿qué sucederá? Vendrá destrucción de repente. No habrá paz hasta que Cristo venga. Quienes crecimos en medio de violencia, llámese de este grupo, llámese del otro, que hayan sido afectados nuestras familias, que en el fondo podemos perdonar, pero allá guardamos una marca donde dice: alguien atentó contra nuestros padres, alguien atentó contra nuestros seres queridos, guardamos una mancha allá. Se perdona, pero tiene un registro. Hay maldad, hay violencia. Pero miren lo que dice el versículo 12. Y miró Dios en la tierra, y aquí que estaba, ¿qué cosa? Corrompida, porque toda la carne se había corrompido. Toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en este último tiempo? Maldad, violencia, corrupción. Se está viviendo lo mismo. ¿Eso qué significa, hermanos? Que antes de que viniera el diluvio, el Señor, escucha, hermano, el Señor les advirtió. Eso es lo que se estaba viviendo. Que hoy, antes de la segunda venida de Cristo, es lo mismo que estamos viviendo. Y la gente lo veía, ¿y qué sucede? Siempre ha habido violencia, siempre ha habido violencia. Caín no mató a Abel, primera familia. Pero yo quiero tomar, hermano, lo que dice el libro de Génesis capítulo 6 del 1 al 4. ¿Por qué lo dejé? Porque quiero tomar un párrafo que la sierva del Señor argumenta. Aconteció que cuando comenzaron, 6:1, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le entregaron hijos. Y termina diciendo: estos fueron los valientes. Como dice, en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento. Pregunto, ¿acaso es que es malo casarse? No. Se lo explico, se lo leo. Mensajes para los jóvenes, página 322. Dios ha colocado a los hombres en el mundo, y estos tienen el privilegio de comer, beber, comerciar, casarse, darse en matrimonio. No obstante, lo único seguro es hacer estas cosas en el temor de Dios. El gran crimen en los matrimonios de los días de Noé era que los hijos de Dios formaban alianzas con las hijas de los hombres. Nosotros tenemos un concepto, hermanos. Yo tengo que decirlo para todos. Nosotros, hermanos, como cristianos, nuestro pensamiento es buscar personas que cristianas. Dice que el gran crimen en los días de Noé era que la gente se casaba con personas que no pertenecían o no adoraban a Dios, y empezó la diferencia, el uno hacia un lado y el otro hacia la otra. Y entonces, ¿qué pasó? Se contaminó, y dice: no prevalecerá el pecado.
Dice, porque estaban dominando al pueblo de Dios, porque la influencia negativa afectaba al pueblo de Dios. Los que profesan reconocer y reverenciar a Dios se asocian con quienes eran de corazón corrompido y se casaban sin distensión con quienes querían. Hoy en día muchos que no tienen experiencia religiosa profunda y que harían exactamente las cosas que se hacían en los días de Noé. Contraen matrimonios sin considerar cuidadosamente el asunto ni orar al respecto. Muchos aceptan los votos sagrados con tanta ligereza como si efectuase una transacción comercial. El amor verdadero no es el motivo de la alianza. Mire, pastor, queremos tener un curso prematrimonial, me quiero casar. La persona con la cual yo estoy no pertenece a esta iglesia, no conoce de esta iglesia, pero es un buen hombre, es mejor y resulta siendo mejor que todos los hombres que existimos sobre la tierra. Y siempre habrá dificultades. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No juntéis en yugo desigual. No lo dice. Pero cada vez que estas cosas han sucedido, hermanos, siempre han habido dificultades. Una pareja quiso casarse y me llamaron y yo les dije que no. Yo no los casaba. Entonces ellos llamaron a la organización, a la asociación, y dijeron que el pastor de ese distrito, que era Evangelio Amado, no se le daba la gana de casarlos. Y yo dije, no, es que yo me reservo el derecho cuando uno ve que las cosas no funcionan. Se fueron a la notaría y se casaron y mostraron el papel que eran casados. 8 días se casaron y se separaron. Pero la guerra me la formaron y el mal ambiente. La gente se casa y no tiene como un pensamiento claro. Y aquí dice que eso pasó. Había violencia, se casaban, había cualquier cantidad de promiscuidad. Segundo ejemplo, así como sucedió en los días de Lot. ¿Quién era más importante, Lot o Abraham? ¿Ah? ¿Quién tenía más ascendencia, Lot o Abraham? Pero era que Abraham ya vivía de la forma correcta. Lot era su sobrino y Lot estaba en el medio de eso de querer estar con las cosas de Dios y con las cosas del mundo. Y cuando le dieron a escoger, él decidió escoger las ciudades de la llanura, ciudades muy buenas. Dice, como fue en los días de Lot, así también será en los días del Hijo del Hombre. Yo quiero que volvamos a ese texto de San Lucas 17 para ver qué se dice de allí de Lot. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Pero dice, un día cayó fuego de azufre y los consumió a todos. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades circunvecinas? ¿De dónde salió la palabra sodomía? El sexo contra toda naturaleza. Sodoma, Gomorra. Después del diluvio se cree que unos 600 años a posterior. Tuvieron que destruir una ciudad porque después, unas ciudades, porque el pecado volvió a incrementarse. Miren, libro de Ezequiel, capítulo 16. Libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, y luego leemos el siguiente. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Escuchen. Soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Versículo 50. ¿Qué dice? Y se ensoberbecía. Bueno, dice en mi versión para no. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, lo quité. ¿Qué es soberbia? Sodoma era una ciudad soberbia.
Y se relaciona la palabra soberbia con lo que dice Jeremías 6:16, cuando dice los ojos altivos, la altivez. De los 7 pecados que aborrece Jehová, los 6 pecados que aborrece Jehová, y aún 7 aborrece su alma. Miren, Jeremías no, Proverbios, perdón. Soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Pero cuando se toma, mis hermanos, lo de soberbia en la Biblia dice, era el orgullo descarado delante de Dios. El orgullo descarado delante de Dios. Soberbia, el orgullo descarado delante de Dios. Mira, hermanos, yo he ido a visitar a algunas personas que tienen algún modo económico. Dios no existe para ellos. ¿Por qué? Porque lo tienen todo en la parte económica. Es más, tienden a reírse de uno. Tienden a decir que Dios es de las mentes pequeñas. Soberbia. Cuando una persona está bien, tiene salud, como el Salmo de Asaf. ¿Quién de ustedes no se ha sentado a pensar en algún momento y dice, yo le sirvo a Dios, voy a la iglesia, colaboro, devuelvo el diezmo, guardo el sábado, guardo los mandamientos, en fin, y a mí como que las cosas no me salen? En cambio al impío, sus negocios le salen bien, dice sus vacas paren el doble, sus hijos son hermosos, como que todo les brilla, ¿sí o no? Entonces ellos se llenan de soberbia. Dice, es un orgullo descarado delante de Dios. Pero mire, hermano, lo que dice el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 13. Génesis 13:13. Pero los habitantes de Sodoma eran ¿qué cosa? ¿Cómo? Malos y pecadores en gran manera. Yo estoy colocando lo que el Evangelio de San Lucas dice, como fue en los días de Noé: maldad, corrupción. Yo me quedé mirando y dice, buscando, ¿cuál es la ciudad más corrupta de Colombia? ¿Dónde hay más corrupción? Bueno, entonces hay un par de ejemplos. Dice, la ciudad más corrupta, donde hay más corrupción, hablando de los manejos financieros, Ibagué. De los grandes, por un desfalco que hubo allí, salió en las noticias, en fin, Folcompuertos. Una cantidad de cosas de la corrupción, de todo lo que de alguna manera los políticos mal habidos lo hacen. Se vivió en el tiempo antiguo y se vive hoy y antes de la venida del Señor. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. La sodomía, la zoofilia, el bestialismo. Miren, Isaías 3:9. Libro de Isaías 3:9 dice, la apariencia del rostro de ellos los convence, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque allegaron mal para sí. Y mi versión dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Pero yo quiero tomar un texto más. Judas, versículo 7. Judas tiene un solo capítulo. Judas, versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Fueron puestas por qué? Por ejemplo. Ahora,
junio del 2016. Canadá legaliza el sexo parcial con animales. O sea, ya es mucha bajeza, ¿no? Suiza propone que se legalicen las relaciones sexuales entre padres e hijos. El matrimonio homosexual del mismo género, el primero fue Holanda en el año 2000 y Sudáfrica en el 2006. De ahí para adelante, hermanos, todos los países que lo han legalizado. Antes, cuando eso se nos presentó, nos parecía, ¿qué cosa? ¿Ah? Un escándalo. Que uno viera a dos amigas cogidas de la mano, perdóneme, eso nos parecía normal porque las amigas, ¿sí? Pero en alguna oportunidad, hermanos, en algún congreso en una ciudad por allá en Europa, salimos ya después a dar una vuelta y nosotros veíamos dos hombres tomándose fotos agarrados de la mano, allí, esto, lo otro. Yo no lo podía asimilar como tal, hermano, y no lo asimilaré, y tal vez, como dice que homofóbico, no, eso es lo que dice la Biblia, así será hasta el final, hermanos. No es homofobia, la Biblia lo dice. Romanos 1, 26 y 27, hermanos. Como fue en los días de Noé, había el bestialismo, el uso que es contra toda naturaleza. Romanos 1, 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Versículo 27. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de sus mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Mis hermanos, pero yo quiero que tomemos 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis? 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. ¿Sí lo dice, hermanos? Dios libre nuestros hijos y libre nuestras descendencias. Era el pecado del tiempo pasado y es el de hoy, hermanos. Y ya nos pareció, ya, hermanos, ya como que no podemos hablar ni de familia, porque tenemos que respetar los derechos de los demás, así los de nosotros parezcan extraños. O sea, tenemos que asimilar lo que las mentes retorcidas dicen, porque pareciera que nosotros estamos equivocados. Y no es así, hermano, la Biblia lo presenta. Así eran los días de Lot, así eran los días de Noé. Había maldad, había promiscuidad, zoofilia, bestialismo, había de todo lo que se puede imaginar. Y eso desagradó la mente de Dios, desagradó el corazón de Dios. El libro de Génesis dice: y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. No es que se arrepintió, dice, le dolió en su corazón ver la degeneración, la degradación del ser humano. Y a nosotros nos parece que eso ya es normal. Y eso nos parece que es normal. Y nos parece que es normal, porque ya hemos empezado a asimilarlo. Es más, hermanos, miren, en el año 2015 se registraron en Colombia 414 uniones maritales de parejas del mismo sexo. Y en los primeros meses del año 2016 iban 40 parejas. O sea, que tuvieron la valentía, entre comillas, de ir a unirse 415 personas, 414 parejas.
por el Estado. Eso no cabe en la mente de un cristiano. En el año 2015, hermanos, se registraron 7.721 divorcios. Se casaban y se daban en casamiento. En el año 2014, 6.942 divorcios. ¿Sabe, hermano, quiénes se afectan más cuando se divorcia una pareja? Los hijos. Los hijos. Son las situaciones difíciles, hermanos. Las 5 ciudades de Colombia donde la gente tiene más sexo irresponsable, según las estadísticas: Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena y Pereira. Búsquenlo, hermanos, esa no me la inventé yo. Ahora, hermano, el punto, yo solamente he hablado del problema. Regálenme 10 minutos para hablar de la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué se habló de eso negativo y ahora cómo nosotros poder mejorar esto? Por cuestión de tiempo, voy a hacer solamente, tengo 4 comparaciones. Cuando los ángeles llegaron a visitar a Abraham y a Lot, ¿cuántos venían? 3 ángeles venían, ¿para qué? Para dar un mensaje para ese último tiempo. 3 ángeles venían para dar el mensaje de que estaban en pecado. Para este último tiempo, Apocalipsis 14, 6 al 12, ¿cuántos ángeles nos fueron enviados para darnos un mensaje? 3 ángeles. En el Antiguo Testamento, 3 ángeles para anunciar ese pecado. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis 14, 3 ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Adoración, primer mensaje, predicar el evangelio. Dice Ted Wilson, el presidente de nuestra conferencia de la iglesia adventista en el mundo: decida la iglesia que el evangelismo es doctrina. Prediquen la venida del Señor. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Está exaltando los mandamientos de Dios. Y ustedes pueden, hermanos, leer el mensaje del segundo ángel, del tercer ángel. La lealtad a Dios, la lealtad a Dios. Cuando yo leo el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 15, ¿qué dice la escritura? Que los ángeles cogieron a Lot y a su familia, la echaron por delante y diciendo, ¿qué cosa? Salid de ella, pueblo mío, salgan, salgan. Esto se va a consumir, salgan, salgan. Hoy nosotros, hermanos, anunciamos en este último tiempo que el Señor está por venir y que tenemos que salir de este mundo de pecado. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus hijos, apúrenle. Y yo me atrevo a decir, hermanos, que las hijas de Lot no eran las grandes personajes, ni sus esposos, porque se burlaron de Lot cuando les dijo: vamos, porque la tierra va a ser destruida. Se burlaron. Sí lo dice la escritura, se burlaron. Pero el Señor tomó a bien y sacó, y la sacó. Y la mujer de Lot tampoco era la mujer más consagrada. Cuando iba de camino y el Señor le dijo: no mire atrás, y ella sintió que se quemaba todo lo hermoso que había dejado, y volteó a mirar y dice, y se convirtió en una estatua de sal hasta el día de hoy. Salid, segunda comparación. Lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento. 3 ángeles en el Antiguo Testamento, 3 ángeles en el Nuevo, diciendo lo que debemos hacer. Es más, Génesis 19, 24 dice que cuando ellos salieron, cayó fuego del cielo, azufre, y los consumió. Pero cuando yo leo, dice azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Pero cuando yo leo Apocalipsis 14:10, dice que caerá sobre esta tierra, ¿qué cosa? Fuego y azufre. Yo nunca había entendido mucho Eclesiastés 1:9.
Cuando dice, ¿y qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que será? Lo mismo que fue hecho, y no hay nada nuevo bajo el sol. Y es como un juego de palabras. O sea, que la historia se repite. Lo que fue antes vuelve a suceder. Caerá fuego y azufre. Tercera comparación. Tomo la cuarta y última comparación antes de tomar unas advertencias, hermano. El libro de Génesis capítulo 6, versículo 14. Como está lloviendo no hay problema, hermano, ¿sí? Que llueva más duro para que ustedes no se afanen. 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. O sea, el Señor dijo, hagan un arca, algo porque yo intento liberarlos. Capítulo 7, versículo 1 de Génesis. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuarta comparación. En ese tiempo, para salvarse, el Señor permitió que se hiciera ¿qué cosa? Un arca. Porque he visto a Noé justo, yo quiero salvarlo con toda su familia. Allá en el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor dice que construyó una iglesia que viene siendo, hermanos, dice Hechos 2:47, y el Señor añadía a su iglesia, ¿qué cosa? Los que habían de ser salvos. Nunca el Señor arremete contra alguien sin antes haber anunciado todas las cosas que han de acontecer. Alguien me decía un día, no, pastor, lo que pasa es que a veces los adventistas tiran a ser como evangélicos, a decirle a uno fuego y azufre para asustarlo. No es los evangélicos, hermano, aquí lo dice la Biblia. Dice que el arca de la salvación, hermanos, escuchen bien, fue construida con la madera de la cruz, y el barniz y la pintura que se le echó fue la sangre preciosa de Jesucristo. Y por eso dice, y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, estando en este momento nosotros como espectadores, ¿qué piensan ustedes? ¿Es verdad o es mentiras? ¿Este es un mensaje más? Miren, segunda de Pedro 2:4 en adelante. Segunda de Pedro 2:4 al 7. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron allá en el cielo, sino arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El versículo 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. A lo que hago referencia, hermanos, es, Dios no perdonó a los ángeles del cielo, Dios no perdonó a los del diluvio, Dios no perdonó a los de Sodoma y de Gomorra. ¿Creen ustedes que a nosotros sí nos va a sacar en limpio estando advertidos? ¿Qué piensan ustedes? Ah, no, nosotros sí, hermano, la sacamos barata, nosotros pasamos derecho. No, se está llamando, hermanos, a un arrepentimiento. Y es en este momento cuando yo digo, llevo 35 minutos, ¿perderé lo que dije o usted sabe lo que está poniendo en su corazón? ¿Me hago entender, hermanos? Porque yo como pastor soy responsable, hermanos, delante de Dios, de decirles, las cosas se están repitiendo. Y muchos no entendieron, hermanos, hasta que cayó fuego y azufre. Y cuando el arca se cerró y el tiempo de gracia se acabó, la gente se aglomeró allí en el arca y la golpeó y la golpeó y la golpeó, y queremos entrar y no pudieron. Y llegará el momento cuando nosotros dicen, esas iglesias hay que cerrarlas, hay que acabarlas. Esas iglesias, esas protestantes, se están llenando de iglesias de garaje, llámenlas como quieran. Yo aquí como pastor soy responsable de levantar en alto los 10 mandamientos de mi Dios, de decir que el Señor viene, de decir que el pecado, así como cuando escribe Judas, tienen sus ojos llenos de adulterio, que hay maldad, que hay pecado, que hay error. ¿Quién los amonestaba? Y Noé veía todos los días, y la gente trabajó con Noé 120 años. Algunos le llevaron 20, 30, 40, 50 años y se cansaron y no entraron en el arca.
En algún lugar hubo una persona que me ayudó a hacer 2 templos y siempre lo coloqué como un ejemplo negativo. Ayudó a hacer un templo, la construcción, la arregló, en fin, esto, lo otro. Estaba en la iglesia. Estaba, pero no estaba. Un día le quitaron la vida. ¿Se lo merecía? Yo no sé, según la ley sí. Según la ley de donde estábamos, sí. ¿Cómo puedo yo estar dentro de la iglesia 10, 20, 30, 40 años, hermano, y no salvarme en ella? ¿Cómo puedo yo militar en las cosas de Dios y no llegar a ser salvo? ¿Cómo puede ser, hermanos, que sábado tras sábado y día tras día se repiten los 10 mandamientos y me he hecho cansón y lo seré hasta el final? Y es el momento cuando usted pregunta los 10 mandamientos y la gente todavía no sabe. Cuando hemos invertido, hermanos, y vamos a hacer el ejercicio, ¿cuántas doctrinas tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cuántas doctrinas? Oiga, o yo soy mal profesor, ustedes son malos alumnos. Las doctrinas de la iglesia son 6, las creencias son 28. Las 28 creencias, hermanos, una doctrina es un conjunto de creencias. La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de los eventos finales. Las creencias. Usted tiene que saberlas, hermanos, porque esto es adorar a Dios. La palabra de Dios, la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la creación, la naturaleza humana, el gran conflicto, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación, crecer en Cristo, la iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, los dones y ministerios espirituales y el don de profecía. Ocupan las primeras 18 creencias. Las 5 siguientes son las de la vida cristiana, que dicen la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana, que tiene que ver con la reforma pro salud, y el matrimonio y la familia, la número 23. Las últimas 5, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda e inminente venida de Cristo, la muerte y la resurrección, el milenio y el fin del pecado y la tierra nueva. Son 28 creencias. Lo que usted cree es su fe. Hermano, resalte eso, la segunda venida, Dios el Padre, la adoración a ella, el mandamiento que lo resalta es el 4.º mandamiento. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Algunos adventistas del séptimo día pretenden ser establecidos sobre la elevada forma de la plataforma de las verdades eternas y guardar todos los mandamientos. Por lo tanto, si consienten el pecado, si cometen fornicación o adulterio, su delito es en magnitud 10 veces mayor que el de las personas que no reconocen la obligatoriedad de la ley de Dios. ¿Qué sucede cuando yo fallo con la ley de Dios, hermanos? Soy 10 veces más culpable. Suene feo, suene bonito, eso dice la sierva del Señor. Es más, en un sentido peculiar, los que profesan observar la ley de Dios deshonran al Señor y causan vituperio a la verdad por la transgresión a los preceptos de la ley. Testimonio para ministro, página 15, capítulo 15. La señal de obediencia es la observancia del sábado, del 4.º mandamiento. Si los hombres guardan el 4.º, guardarán todo el resto. No fue una voz humana la que habló a Moisés, dando el sábado como una señal. Ahora, mis hermanos, esto lo presento para que nosotros de alguna manera entendamos cómo fue en los días de Noé. Comían, bebían, habían negocios. Nadie invertía en las cosas de Dios. Nadie invertía en las cosas de Dios. La gente como que se aislaba. Y a mí, de las cosas que más me parecen incómodas, hermanos, es lo que dice el libro de Génesis capítulo 7 y capítulo 6, versículo 12. Génesis 6, 12.
Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda la carne había corrompido su camino en la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Manda hacer el arca. Y usted lo mira después, hermanos, y allí presenta todas las situaciones. Estoy leyendo, ahora quiero leer Génesis 19, 12 al 14. 12 al 14. Porque usted sabe que los varones que fueron a sacar a Lot eran ángeles. Y llegaron y dijeron: queremos dormir con esos hombres. Eran ángeles, la gente no respetaba. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tiene en la ciudad, sácalo de este lugar. Versículo 13: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Versículo 14: entonces salió y habló a sus yernos lo que habían de tomar a sus hijas y les dijo: levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos, ¿qué cosa? Miren, ya a esta altura yo ya no soy tan joven, ¿no? Se me nota. Pero si había una cosa que a mí me incomodaba cuando empecé el ministerio, era que la gente se burlara de las cosas de Dios. O sea, hoy me incomoda, pero me controlo. Antes me impacientaba que la gente dudara de la venida del Señor. Me impacientaba sobremanera que la gente se burlara del sábado. Me impacientaba que la gente ridiculizara el matrimonio. Pero aquí está, hermanos, como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Usted está, hermanos, en la expectativa, está allí al frente. ¿Cuál es su posición delante del Señor? ¿Soy un heraldo de la verdad? ¿Levanto los 10 mandamientos y digo: aquí en esta casa se guardan los 10 mandamientos? El sábado es el día del Señor. Adoro a Dios. O saco un tiempito y digo: no, yo sé lo que ha de acontecer. Mira, hermanos, yo no voy a estar más textos. Hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A los que a lo dulce lo toman por amargo y a lo amargo por dulce, dijo el Señor, porque muchas de estas cosas son de burla. Yo hablaba con un adventista del séptimo día que me dijo un día, teniendo 2 mujeres: pastor, es que en mi corazón caben 2 mujeres porque mi corazón es grande. Más que ridículo, vi o supe cuando su esposa, la propia, no se aguantó y se tomó un poco de pastillas y se quitó la vida. Y he visto su descendencia ir degenerada y no puede ser mejor. No puede ser mejor. 6 de la mañana alguien toca a mi puerta: pastor, la Biblia dice que los que se salvan eran como la arena de la mar, pero los que nos perdíamos éramos como miles, como la arena de la mar. Hermano, a esta altura yo no puedo estar hablando de los que nos perdemos. Yo he vivido en esta vida para ser salvo. Cristo vino a morir por usted, por mí, para yo perderme. La doctora Argénida el sábado anterior predicaba de la tierra nueva. Y habló de los 1 Corintios cuando dice que la locura de la predicación. Y me acordé, hermano Richard, del conflicto de los siglos, 1 capítulo, de un loco que predicaba la caída, ¿sí o no? Porque a veces los locos, y yo en esta mañana puedo ser un loco predicando lo que ha de acontecer. Y me llamaba la atención porque el primer capítulo dice: había un loco que predicaba y la gente no le creía porque era loco, pero ese loco era cuerdo. Tal vez yo esté cuerdo en esta mañana en lo que diga, hermanos. La palabra de Dios no se equivoca. Fueron 3 mensajes que el Señor nos dio, 3 ángeles, y nos dijo: salid de ella, pueblo mío, no seáis partícipes.
Vivamos vidas íntegras, busquemos al Señor. No es el momento de vivir en disensiones. Es el momento de buscar, de entregarle al Señor lo que hemos de ofrecer, ofrezcámoslo al Señor. No es correcto que estemos construyendo un templo a punta de miserias y de migajas, pero lo hacemos porque nuestro corazón es egoísta. Y un día cuando aparezca el Señor allí, entonces nosotros ¿qué vamos a decir? Si yo hubiese dado más para el templo. Porque alguien que se pare y dice aquí: qué piso tan bonito, pero usted no ha subido al balcón, qué piso tan horrible. Uy, qué calor el que va a ser, y va a ser peor. Sí, falta el aire. Mira, hermanos, yo no quiero que el templo se embellezca y no se embellezca el templo de su corazón. Dios nos está llamando para este último tiempo, hermanos. Yo quedo liviano en esta mañana, Pastor Armando. Yo quedo liviano porque me descargué de unas cosas que tenía que decirles en el nombre del Señor. Y ya se las dije, así de que Dios los bendiga y ustedes son responsables como yo. Amén.